Eso es grave. Y en todo caso, Mauro, con estas resoluciones, ¿cuál es el fin de los vocales? Algunos van a proceso de juicio, ¿verdad? A ver, este momento la Fiscalía ha solicitado que se dicte prisión preventiva en contra de una de las vocales, otro tipo de medidas sustitutivas o alternativas a la prisión preventiva en contra de los otros dos vocales, por ejemplo, prohibición de salida del país, que se presenten periódicamente ante el juez. Lo raro de todo esto es que el mismo juez que pretendió ser destituido por esos vocales del Consejo de la Judicatura es a su vez el juez que hoy acepta el pedido de fiscalía y dicta prisión preventiva en contra de una de esas vocales. Yo no Macías. estoy a favor de lo que pretendió realizar el Consejo de la Judicatura la vez anterior, cuando quisieron con 2 de 5 votos destituir a este juez. Más allá de que hay un vacío en el Código Orgánico de la Función Judicial, porque la norma no señala expresamente con qué tipo de mayoría se puede destituir a un juez. La lógica a mí me dice, a mí me ordena que debería ser al menos con mayoría absoluta, Claro. sino con mayoría calificada, porque estamos hablando de un magistrado de Corte Nacional. Digamos que por sentido común a mí me hace mucho ruido que con mayoría simple se destituya. El asunto es que la gran mayoría de decisiones, por no decir todas, en el Consejo de la Judicatura, en el pleno de los 5 vocales, se tomaban por mayoría simple, porque el Código Orgánico de la Función Judicial no dice expresamente cuál es el tipo de mayoría con el cual se deben tomar esas decisiones. Ahora, si a mí me preguntas, yo creo que eso debía ser al menos con mayoría absoluta. Por eso te Claro. decía, no estaba de acuerdo con ese procedimiento para destituir a este juez Macías. Pero eso no quita lo siguiente, pues, que si él pretendió ser destituido por estos vocales, no va a ser él mismo el que termine Haciéndole juicio. resolviendo, sentenciando penalmente a esos mismos vocales, pues o dictando medidas cautelares en contra de esos vocales como una prisión preventiva. Y yo creo que una vez que él fue objeto, sujeto de una posible destitución y él fue restituido mediante una acción de protección, él debía excusarse de seguir conociendo esta causa porque evidentemente ya tenía conflictos de Claro. intereses, Ya hay tenía sesgo. un sentido de animadversión en contra de Claro. esos vocales, pero lamentablemente estamos en Ecuador y si ellos actuaran mal, el juez actúa el doble de mal y no pasa nada, Y pues y nos se va vamos al haciendo una bola de relajo. nieve. Más o menos así Eso, y como, vive el relajo y todo lo demás. Mauro, más o menos así como Macías, lo sacaron ya. Y Macías, vas a ver a la salida, coche, vas a ver a la salida porque regreso. Y regresó pues el man. Y ahora, puchica, qué Tal relajo. cual, Bueno, tal cual. y en el tema del Consejo, Mauro, de Participación Ciudadana, hay quienes especulan que efectivamente parecería ser que la Corte no los va a destituir. Cuéntame un poquito cuál es tu criterio acerca del caso. Al final del camino podrían no ser destituidos. Yo conversé con André esta semana, André Benavides, y André me decía que no hay por dónde, tienen que ser destituidos. Y yo le explicaba, aprendiendo de lo que tú nos explicas, Mauro, yo le decía si es que hay algún tipo de proporcionalidad en el castigo. O sea que, sí, o sea, bacán todo el proceso, pero no es para tanto que los voten, digo porque fueron electos por el pueblo. Entonces el man me dijo que no, que sí, tienen que sacarlos sí o sí. Mira, yo le respeto y aprecio mucho a mi gran amigo André Benavides, aunque en muchas ocasiones no coincida con él, tanto en lo jurídico como sobre todo en lo político, porque él tiene evidentemente pues una posición más de derecha y es legítimo, eso es vivir en democracia, sí, pero yo en esta parte no coincido, reitero, más allá de que lo respeto y aprecio mucho. ¿Y por qué no coincido? Porque si bien yo fui también uno de los que criticó y cuestionó abiertamente, tú lo viste, Uh -huh. incluso ahí tuve un pequeño intercambio con el expresidente Correa por este Ah, tema oye, del si te Consejo de cargó, no, se te Participación cargó Ciudadana el Mashi. y yo le respondí luego ¿Por con qué le mucho respondes, respeto, sí, Mauro? pero, ¿Por qué le pero, respondiste? Ahora vas a ver. pero, pero mira, cuando uno cree que defiende principios y valores y cuando uno cree que está actuando conforme a derecho, creo que uno tiene que defender sus ideas, muy Claro, claro. respetuosamente, pero uno tiene que hacerlo. Pero mira, fui de los primeros en señalar ahí en ese momento que me pareció un error del Consejo de Participación Ciudadana, por ejemplo, no haber apelado esa acción de protección, prácticamente que haber aceptado Eso con dijo gusto Andrés. Ajá. el cometimiento, perdón, el dictamen o la sentencia, para ser más preciso, de ese juez constitucional de Montecristi. Me parece que fue un error no haber hecho lo que pudieron haber hecho para evitar que esto se llegue a consumar. Entonces, creo que había que tener claridad, como te dije yo
en charlas anteriores que era necesario respetar el dictamen constitucional del año 2019, y yo tampoco estoy de acuerdo. Yo lo dije en Twitter y públicamente. Fue un blindaje constitucional, entre comillas, pero un blindaje abusivo, un blindaje a todas luces desproporcionado. Y ese blindaje protegió todas las actuaciones y decisiones de Trujillo y compañía para que sean prácticamente inamovibles por parte de los consejos de participación ciudadana venideros. Ahora, eso es una cosa. Tampoco significa que yo pueda aceptar, por ejemplo, y esto es en lo que discrepo con André y que tú muy bien le has planteado, que por el simple hecho de haber cumplido la sentencia de un juez Claro. de primer nivel, sin que la veeduría se haya llegado a Sí, materializar, porque no porque se la hace. veeduría nunca ni siquiera se llegó a conformar y a actuar. Tampoco es que la veeduría hizo un informe pidiendo o planteando algo, mucho menos todavía la veeduría llegó hasta el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana para que el Pleno apruebe esa veeduría, por ejemplo, ese informe recomendando revisar y dejar sin efecto en sede administrativa las decisiones de Trujillo y compañía. Jamás, No, 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 no. nada de eso se llegó a consumar. Consecuentemente, que haya existido ciertas omisiones en un inicio, a mí me parece que eso proporcionalmente, porque toda sanción tiene que tener un grado de proporcionalidad, ¿sí? A lo sumo, exige por parte de la Corte un llamado de atención bastante severo, Ya. lo cual no es lo mismo decir tienen que bajarse a 4 de los 7 o a los que son cercanos a la RC. No, no, me parece que eso también ya es desproporcionado, y aquí quisiera citar finalmente un criterio de mi excelente colega y gran amiga Jimena Ron, cuando ella decía en redes sociales, por ejemplo, que el proceso de seguimiento y ejecución de un dictamen y de una sentencia de la Corte Constitucional no necesariamente implica como primera medida la destitución del funcionario Ah, ok, público, perfecto. porque si no, ¿cuántos funcionarios públicos no serían destituidos en este país? Y ese no es el objetivo de la etapa de seguimiento del cumplimiento de una sentencia. Lo que se busca ante todo no es destituir al funcionario público, sino que se cumpla con la ejecutoriedad de la sentencia, es decir, que con lo que ordenó la justicia constitucional, tanto en una sentencia o en un dictamen, se cumpla. Pero si ya al final de un tramo muy extendido se llega a verificar que definitivamente quien debe cumplir integralmente el contenido de ese fallo lo obstruye, lo invalida, lo desecha, lo incumple, pues indudablemente no Claro. queda más que destituir. Pero ese no es este caso. Yo creo que con un llamado de atención bastante fuerte basta y sobra.